Bueno, uno lo primero que puede advertir es que, en primer lugar, parece ser que no había un plan anticrisis diseñado per se, ¿no? O sea, en primer lugar, lo que existía era un discurso del gobierno, a pesar de las críticas que habían de diferentes sectores de la sociedad civil y de la academia, de que, digamos, había que prepararse para afrontar la crisis. El gobierno tenía un discurso de que no, la crisis no nos va a afectar, ¿no? De que estamos blindados y que, digamos, no se necesita hacer nada, ¿no? Sino que siga adelante nomás el país tal y como están las políticas económicas. No es sino hasta que la CONFIEP, ¿no? Le dice al gobierno que ya basta de tanto discurso y que es necesario reaccionar. Y entonces cuando hay ese pronunciamiento, digamos, público a través de todos los medios de parte de la CONFIEP, que el gobierno recién en 2 días saca bajo la manga un plan anticrisis, ¿no? Pero ese llamado plan anticrisis no fue sino solo un pequeño listado, ¿no? de programas y proyectos que supuestamente debían ejecutarse para paliar la crisis, concentrados básicamente en el tema de infraestructura y, bueno, y algunos otros cuantos puntos, pero que no tenían una conexión coherente entre sí, ¿no? Y digamos una demostración explícita de cuáles eran los objetivos que se debían desarrollar, ni cómo es que se iba a implementar, ni en qué lugares, ni cómo se llama, ni cuál era el timing, ¿no? O sea, cuál era el cronograma en el cual se iba a implementar ese plan anticrisis. O sea, lo único que había era el listado de actividades y el monto total que más o menos tendrían estos proyectos como costo total de este plan anticrisis, ¿no? Entonces, eso no es un plan, pues, ¿no? O sea, un plan se compone precisamente de hacer un diagnóstico de cuál es la situación, cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades que se van a realizar, cuál es el cronograma y cuál es el costo, ¿no? Entonces, cuando se habla de plan anticrisis, como que es un nombre demasiado grande para lo que realmente se había presentado. Fue básicamente una respuesta mediática para poder decir, sí, tenemos un plan, pero nos topamos frente a estos 5 primeros meses del año de que no existen maneras claras, a partir de la información que provee el Estado, para hacer un seguimiento de la ejecución de este plan, ¿no? No obstante, a la hora que uno comienza a evaluar estos montos, sí se pueden apreciar, digamos, de la ejecución en general del presupuesto, de que de alguna manera sí hay digamos, un primer impacto, ¿no? De que por lo menos hay por lo menos un poco más del 10% respecto a la ejecución que han habido en los años anteriores en lo que corresponde al consumo del gobierno central. Y bueno, y hay un impacto muy fuerte en lo que corresponde a las inversiones para estos primeros 5 meses del año, ¿no? Sin embargo, hacia el mes de mayo se observa una caída que es bastante fuerte de la ejecución de las inversiones, que hace pensar pues de que de pronto hay una restricción por el lado del financiamiento, que es una cuestión que, digamos, comienza uno a preguntarse, que también debió haberse pensado en el diseño de este plan anticrisis. El Estado, para poder financiarse, tiene los impuestos, ¿no es cierto?, lo que es toda la recaudación, y tienes el tema de la deuda, ¿no? Y entonces ahí aparece fuertemente el tema de la restricción por el lado de la recaudación, porque como hay una desaceleración del crecimiento económico que impacta pues fuertemente en la recaudación tributaria. Y ahí tenemos pues un escenario bastante crítico, pues porque el Estado, frente a la disminución de los ingresos por el lado de la recaudación, tendrías ahora que entonces recurrir a las otras fuentes de financiamiento, y ahí el principal, digamos, recurso al que se busca son la deuda, ¿no? Y entonces ahí tú tienes las emisiones que están realizando el gobierno y que ya se comenzaron a hacer desde la época de Valdivieso, para tratar de tener un colchón no solamente para lo que viene en este segundo semestre del año, sino para lo que viene el 2010. Porque ¿qué tal si la crisis no dura un año? ¿No? Ese es uno de los problemas que se enfrenta, digamos, toda la administración pública, y no solamente un problema de nuestra administración pública, sino a nivel mundial, ¿no? Algunos de los cálculos que he podido realizar es de que, digamos, la pobreza va a volver a los niveles que teníamos a principios
precisamente de los 90, ¿no? Cuando estábamos alrededor del 50-51%. Y bueno, que también fue el nivel que se alcanzó en el año 2000, luego de la crisis financiera que hubo a fines de los años 90, ¿no? Con el modelo de crecimiento que tiene no solamente nuestro país, sino el mundo, ¿no? Que es un modelo de crecimiento que es cíclico, ¿no? Y que no prevé, digamos, situaciones de, ¿cómo se puede decir?, de soporte durante épocas de crisis para la mayoría de la población, ¿no? Lo que tú puedes crecer durante varios años y que te pueda reducir la pobreza, ¿no?, a un ritmo muy lento, puede que con una crisis de tan solo un año te limpie, ¿no?, o te evapore toda la ganancia que has tenido en niveles de vida, ¿no? Entonces, eso los economistas nosotros le llamamos la elasticidad de la pobreza respecto al crecimiento, ¿no? Y eso se explica pues porque las empresas rápidamente se protegen, pues, ¿no? Digamos, una de las cuestiones que se puede plantear digamos, como conclusión tentativa es de que probablemente este plan de anticrisis lo único que está beneficiando es a las empresas, digamos, en una época de crisis, ¿no? O sea, y se queda ahí nada más, ¿no?